Hermanos, saludos, bendiciones. Gracias a Dios estamos acá en pie. Amén. Ah, recordemos que la palabra de Dios siempre seguirá siendo una guía. Es algo que nosotros no podemos echar a la borda, a un lado, porque decíamos, en un mundo en crisis, una iglesia llena de poder, llena de poder. Y nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso. Amén. Él caminó sobre las aguas, Él convirtió el agua en vino, Amén. porque pues unos vecinos ahí invitaron a Jesús y a su madre, a los discípulos, a una boda. A Jesús multiplicó los panes en diferentes ocasiones. Jesús se dijo la palabra y a una planta que es la higuera, y dice la Biblia que la higuera se secó. Al siguiente día pasaron los discípulos y ellos quedaron admirados porque la planta estaba seca. Milagros que dice la Biblia que si se hubiesen escrito, pues no cabrían la cantidad de libros en el mundo. Cierta noche estaban los discípulos pescando y dice la Biblia que pasaron toda la noche y no pescaron nada, no pescaron nada. Y cuando llega Jesús, ellos le dijeron, Señor, no hemos pescado nada. Entonces Jesús les dijo, echad la red, échala de este lado. Y Pedro y sus compañeros pescadores le dijeron, expertos en la pesca, le dijeron, Señor, toda la noche hemos estado y nada. Pero Pedro dijo, o uno de sus discípulos dijo, bueno, echaremos la red en tu nombre. Y dice la Biblia que las redes se rompían a causa de la cantidad de peces que habían pescado. Uno de sus discípulos dijo, bueno, echaremos la red en tu nombre. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, de hoy en adelante ya no serás pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Y nosotros encontramos a un Pedro valiente, lleno de poder, y las primeras predicaciones en la iglesia primitiva, Pedro fue altamente usado por el Señor. De manera que Jesús sigue siendo el grande, sigue siendo el sobresaliente en este mundo. Él sigue siendo la luz que no se apaga para las distintas generaciones del pasado, del presente y del futuro. Él sigue siendo ese faro de luz que alumbra a todo hombre. Así dice Juan
en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, que Él era la luz que alumbra a todo hombre. Y queremos dar gracias a Dios por ese gran refugio que es Jesucristo para nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de conocer al Señor, podemos llegar a un estado de apostasía, a un estado de desechar la iglesia, de manera que rápidamente comparto pasos que conducen a la apostasía. Nuestro tema va a ser el objeto del sufrimiento, pero al momento quiero compartir estos pasos que conducen a la apostasía, porque ciertamente hemos leído, hemos escuchado, hemos visto cambios en nuestra vida, pero aún así de repente nos puede entrar ese sueño espiritual, ese sueño espiritual que adormece, que agota, que lo hace a uno perder el primer amor, que lo hace a uno perder el primer amor. Así lo dice Apocalipsis capítulo 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De allí que nosotros debemos de estar siempre ardiendo, siempre encendidos, siempre gozosos, dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. De manera que quiero compartir estos puntos porque el demonio es incansable. El demonio es incansable. Y él vive metiendo sus patas, piedras en el camino para que nosotros perdamos altura espiritual. Nos da temor cuando el avión pierde altura. Un avión que pierde altura, pues definitivamente uno como pasajero a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Pero bueno, perder altura no es normal, ¿verdad? No es normal, porque los aviones vuelan a cierta altura, uno, el otro, pero ya que el avión pierda altura, entonces es muy peligroso. Y el diablo anda buscando, además de a quién devorar, el diablo dice que anda, dice el apóstol Pedro, que anda como león rugiente. No es león, porque ya lo destronaron. Cristo lo destronó en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león
buscando a quien devorar. La Biblia dice que Jesús sudó en Getsemaní como grandes gotas de sangre. O sea que no sudó sangre, sino dice que sudó como gotas de sangre. Entonces vemos la intensidad del sufrimiento que él tenía de: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, porque ya estaba próximo a dar ese paso. Bueno, mejor no entremos ahí porque nos vamos alejando del tema, pero yo les quiero compartir, para si alguien quiere tomar nota, pasos que conducen a la apostasía. La apostasía viene siendo negar lo que uno ha creído. Eso es prácticamente apostasía, apostatar, negar. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, Pedro le dijo: Taratatá, Señor, yo estoy dispuesto a ir, a morir junto a ti, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dijo Jesús: antes que el gallo cante, me negarás. Pedro quedó con la advertencia esa, ¿no? Porque Pedro estaba muy dispuesto a apoyar y defender al Señor, pero a la hora del juicio, 3 personas dijeron: este andaba con él. Este andaba con él. Y este es el mismo que por su lenguaje lo conocemos, que andaba con este hombre, o sea, con Jesús. Él estaba en una forma apostatando, porque estaba negando. Y nosotros podemos apostatar cuando negamos nuestra fe, nuestros principios, y hacer eso a un lado para sacar cierto provecho. Entonces estamos apostatando en cierto sentido. De manera que esto quiero compartirlo, que pasos que conducen a la apostasía. Descuido de la oración. El descuido a la oración es un paso a la apostasía. ¿Ok? Colosenses 4:2. Entonces nosotros debemos de ser siempre constantes y fervientes en la oración. Sí, entonces, descuidar la lectura de la palabra de Dios puede ser otro detector de que estamos bajando nuestro oxígeno espiritual en nuestra vida. Estamos perdiendo la altura porque no nos estamos manteniendo a ese nivel o a ese estándar que Dios quiere que nosotros estemos, porque el apóstol Pablo dice que debemos de crecer a la estatura. Pero nos vamos rapidito, pues. Otro paso que conduce
a la apostasía es tener una mente mundana, es decir, estar pensando en cosas no convenientes. Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Y cuando hablamos de descuidar la lectura de la palabra de Dios, tenemos Juan 15, 7. Otro aspecto que conduce a la apostasía es la liviandad en la conversación. La liviandad en la conversación. Nuestra conversación, especialmente con el que no conoce al Señor, nosotros debemos de ir tomando control de la conversación al punto de guiarla al Evangelio. Ese debiera de ser uno de los propósitos en nuestra conversación. Y no simplemente wiri wiri, wiri wiri, wiri wiri, wiri wiri y nada de compartir el Evangelio. Nosotros debemos de ser artífices en ese sentido, especialistas en llevar a la persona. El caso de Juan capítulo 4 es un caso real, genuino. Usted ya sabe la historia de Juan capítulo 4. El resultado fue que esta mujer que conocemos como la mujer samaritana, conversando con Jesús, me parece que tú eres el Mesías, el Cristo. Y qué gran privilegio, porque mi lectura va por Juan 4 este día. Y le dice Jesús, yo soy. Fíjese. Me parece, le dijo la mujer, que tú eres el Mesías, el profeta, el ungido, al que esperamos. Y le dice Jesús, yo soy. Cada día, Jesús se presenta a nosotros como el Cristo, ese que anduvo sobre las aguas, ese que resucitó muertos, ese que venció la muerte, ese que venció a Satanás, de ese que decían los espíritus inmundos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para atormentarnos? De ese que el Padre dijo 2, 3 veces, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. De manera que nuestra conversación hay que tratar de guiarla para que la persona pues le suene que hay algo diferente en nuestra conversación. Si su conversación es tan mundana como la del que usted está platicando, algo malo anda ahí. Otra forma de conducirnos a la apostasía es a tener un espíritu querelloso. ¿Ok? Amós 5:12. Un espíritu querelloso y además ser prontos en ofendernos. Ser prontos en ofendernos. El demonio quiere que nosotros bajemos altura. Cristo quiere que subamos más y más y más. No sé si es verdad o es mentira, pero pues artículos que salen allí para leer dice que el cuervo, ese animal negro, es el único de los pocos animales que se le acerca al águila.
a, a tratar de hostigarlo y hostigarlo y hostigarlo. Y el águila, según allí la historia esa, que a medida que está siendo hostigado, el águila va para arriba y se lleva al cuervo más arriba, más arriba, más arriba. Y llega el momento en que el cuervo ya no puede valerse por sí mismo en altura. En cambio, este animal, el águila o el gavilán, lo que sea, esa es su delicia. Entre más alto, mejor, ¿verdad? Mejor, porque pues no tiene que estar moviendo las alas, sino que va con la corriente del viento. Entonces, entre más alto volemos, será mucho mejor. Les he compartido en una campaña de Luis Palau. Estábamos en un estadio y en cosas que pasan, ¿no? En media predicación, arriba del estadio abierto, una avioneta. Y esas avionetas pues hacen bastante ruido. Entonces, la avioneta, el ruido, y pasando por ahí, nos desvió la atención. Y en vez de estar viendo hacia el frente al predicador, pues levantamos la vista, ¿verdad? Casi es normal eso, que cuando pasa un avión ya sabemos que es un avión, pero ¿por qué volvemos a ver? No sé. Y en eso, el predicador Luis Palau dijo, bueno, muchachos, señores, hermanos, amigos, así es la vida espiritual. Así es, así quiere Dios que volemos y nos remontemos a las alturas y no andemos abajo. Porque entre más abajo, pues la cosa se pone más así. Entre más arriba, pues es mucho mejor. Entonces hay cosas que distraen y nosotros debemos de estar preparados. Bueno, yo les comparto ahora objeto del sufrimiento y ese es nuestro tema final. El objeto del sufrimiento u objetivos del sufrimiento. ¿Quién no sufre? ¿Quién no sufre? Desde pequeños comenzamos a llorar, a sufrir, y todo por causa de la entrada del pecado. Y hasta el día de hoy, el mundo está lleno de sufrimiento. El mundo está lleno de sufrimiento. Es muy interesante lo que dice el profeta Isaías, uno de esos versículos sobresalientes del capítulo 61 de Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Usted sabe, este pasaje fue el que leyó Jesucristo en la sinagoga. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Somos tan débiles que hay cosas que nos abaten, que nos entristecen. Buenas nuevas a los abatidos. Y el demonio
es artista para abatir, atacar nuestras vidas. Donde más nos duele, siempre vendrá un aguijón. Entonces Jesús dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estamos en Isaías 61:1, pero ese fue el pasaje que Jesús leyó estando en la sinagoga. Y vemos allí que Jesús ha venido a predicar buenas nuevas a los abatidos. Sí. Algo que nos abate son las enfermedades. Nos quebrantan totalmente las enfermedades. ¿Ok? Luego dice, a publicar libertad a los cautivos. Indudablemente hay cautivos físicamente en las cárceles, otros andan huyendo, y hay cautivos en el aspecto espiritual. Y el Señor vino tanto por lo uno como por lo otro, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces nosotros debemos de disfrutar de darle la bienvenida a Jesús a nuestra vida para que Él comience a trabajar de adentro hacia afuera. Así trabaja Jesucristo, de adentro hacia afuera. El mundo trabaja a través de los ojos, a través de los oídos, a través de la boca, diferentes formas que uno mira y mira y mira y mira y de repente uno ya está fuera de lugar. En cambio, todo eso, la música que oímos entra, nos afecta y de repente pues ya, pero Jesús, dame, hijo mío, tu corazón, dice el proverbista, y miren tus ojos por mis caminos. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, Jesús no comienza a trabajar en un sentido de afuera. Prácticamente, Él comienza a trabajar de adentro. El que no naciere de nuevo, necesitamos ese toque de vida. Jesús nos hace pasar de muerte a vida. Esa es la chispa divina, por así decirlo, la chispa del toque celestial, y entonces viene una oxigenación de la palabra y comenzamos a ver que andábamos errados, perdidos. Entonces, Él viene con buenas nuevas a los abatidos. Personas en las cárceles que están o estuvieron allí por terribles, últimamente se convierten al Señor en las cárceles, comienzan un cambio de vida, reconocen su pecado. Pero ¿por qué llegar a ese extremo? ¿Por qué pisar lugares hostiles, por así decirlo, para poder llegar? Hay gente que, bueno, a veces tenemos que llegar al fondo, tocar piso,
para reaccionar. Pero me parece a mí que no necesariamente es el camino para todos. Algunos han conocido al Señor en el fondo del piso, otros no. Yo recuerdo el testimonio de Giovanni, el cantante, que él dijo, bueno, no he matado, no he robado, no he sido tantas cosas que pudiera que otras personas hacen. Dijo él, yo no tengo un testimonio impactante. No tengo un testimonio impactante. Si usted anuncia que Giovanni Ríos, el cantante dominicano, viene a dar su testimonio, pero pues dice él, ¿quién va a venir? No tengo yo un testimonio de haber sido un judío errante en el mundo y haber hecho esto, haber hecho el otro y haberme dado fama allá. Entonces ya la gente viene buscando ese cambio. Dijo, pero yo no tengo un testimonio así, así no lo tengo. Mi testimonio es que Cristo me hizo una nueva criatura. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero bueno, entonces, a publicar libertad, ¿ok? A los presos, apertura de la cárcel. Y a proclamar el año agradable, el año de la buena voluntad de Jehová. Hemos leído Isaías 61:1. En otras ocasiones hemos explicado por qué para Jesús allí y no sigue con el resto, porque eso es futuro. De manera que las enfermedades muchas veces vienen a ser una escuela privada. Mucha gente va a escuelas privadas y otros van a escuelas públicas, la mayoría, pero las enfermedades llegan a nosotros y somos nosotros que sentimos las dolencias, las experiencias. No necesariamente pueden ser las angustias, no necesariamente pueden ser por enfermedades. Hay variedad de cosas que afectan nuestra vida y que afectan a segundos o a terceros o a más personas. En el colegio nos enseñaban que al tirar una piedra al agua, entonces la onda pegó la piedra y entonces comienza la onda. Donde pegó, la onda comienza más alta, alta, y luego va bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta que... Entonces, decía uno de los profesores que nuestra confesión por algún pecado no debe de ser más grande del círculo que abarcó la onda, el efecto. Y me pareció a mí un excelente consejo. Tu perdón, pedir perdón no debe de ir más allá de los extremos donde no alcanzó el efecto. Me pareció bien. Pero bueno, los objetivos del dolor, del sufrimiento, de la angustia, es para que recibamos instrucción.
¿Ok? Para que recibamos instrucción. Dicen que solo la cuchara sabe los males de la olla y que solo la almohada sabe también cosas de angustia, de dolor, de tristeza, de soledad y de estar en cuatro paredes. Entonces, los sufrimientos vienen siendo como una escuela privada que nos instruye. Uno comienza cuando ya es apresado, cuando ya la persona es capturada, después de tantas advertencias, y luego que es capturado, comienza a reflexionar. Pero ya estás esposado, ya estás preso, ya no puedes salir, viene un proceso. Todo eso es un desgaste. Todo eso es un desgaste. Entonces, es una instrucción que quizás se pudo haber evitado, en el sentido de no sufrir, de haber evitado ese sufrimiento. Pero bueno, los objetivos del sufrimiento es para que recibamos instrucción. El Salmo 94:12. Otro objetivo del sufrimiento es para que sintamos la presencia de Dios. Pablo le dijo a Jesús, le dijo a Dios, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y le dijo Dios, Pablo, bástate mi gracia. Ok, así dice Romanos. Muchos saludos a cada uno de nuestros oyentes. Viene siendo Romanos, ¿verdad? Romanos 13, Romanos 14. Y si alguien lo encuentra más rápido, pues me avisa, pero dice, me parece que es en Romanos, ¿verdad? Que está eso. Ay, ya me metí en... Oh, perdón, gracias. Segunda de Corintios. Gracias, Keila. Segunda de Corintios. Cuando sea así, hombre, hágame un texto ahí, hermano. El texto está en tal parte porque, pues, ya el pelo se me ha caído. Entonces, vendría siendo acá. Segunda de Corintios 12. Con esto vamos a terminar. Segunda de Corintios 12, 7 y 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Wow. Pablo tenía muchas cosas que hablar, que decir, que compartir, porque dice la Biblia que Pablo subió al tercer cielo. El primer cielo son las nubes.
el segundo cielo es hasta donde llegan nuestros ojos y ya no vemos más. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde vive Dios. Y dice Pablo que él subió al tercer cielo. ¿Se imagina? Él tenía mucho que compartir, que decir. Pablo escribe más de 10 epístolas edificantes. Segunda de Corintios 12:7 y vamos terminando. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, para que no se me sube el cuello, no se me sube el zumo, para no ponerme como pavo real ante las demás personas. Entonces, dice que vino un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces has orado por tu aguijón? ¿Cuánto tiempo hemos orado por el aguijón? Y que no lo aguantamos. Y el aguijón ahí está, como martillo, golpeando al clavo. Pobre el clavo, ¿verdad? Porque para que el clavo pueda ser útil, tiene que ser martillado. El clavo, para ser útil, tiene que ser martillado. Y respecto al aguijón, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Hubo respuesta. ¿Ok? Hubo respuesta. Bástate mi gracia. Ya con la respuesta, pues ya debemos de estar más o menos agarrando la onda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, mire el efecto. Por tanto, a razón de esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que, así dice, ¿verdad? Para que, lo que pasa es que mi Biblia ya está medio rota ahí. Para que el poder de Dios se manifiesta. ¿Verdad? Dice ahí. Así es, ¿verdad? Sí. Santo Dios. Es que mi Biblia está medio rota ahí. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré. A ver, permíteme, pues. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder, gracias Keila, el poder de Cristo. Bueno, aguijón buscado, los nuestros, o un aguijón que Dios nos ha enviado. Todo tiene un propósito. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Pero los objetivos del sufrimiento, del dolor, de la angustia, uno, para que recibamos instrucción. Salmos 94:12. Dos, para que sintamos la presencia de Dios. ¿Ok? Para que sintamos la presencia de Dios. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, estaba sintiendo la presencia del Señor. Termino. Isaías 43:2, que corresponde a esta oración para que sintamos la presencia de Dios. Pablo, pues lo usé nomás como un ejemplo. Pero Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El inconverso, el que está sin Dios, la pelea solo. La pelea solo. Y yo pienso personalmente que hasta sus días se acortan. Porque está peleando una batalla solo. En cambio, yo estaré con ustedes, dice Jesús, todos los días de tu vida o del mundo. Pero estaré contigo, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. A mí me parece que el inconverso pelea solo sus batallas. Claro, hay una presencia de Dios porque el agua sale para buenos y malos, el sol sale para buenos y malos, hay aire para buenos y malos, hay esto, hay el otro para buenos y malos. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé de qué voy a morir, tampoco quizás usted sabe, pero me dijo el cardiólogo a principios del año pasado, Ricardo, estás enfermo, tienes 3 arterias tapadas. Ya me habían destapado una hacía 13 años, pero ahora eran las 3 restantes que dijo, estás enfermo. Y vamos a accionar, taratata, vas al hospital y allí nos vemos. Entonces, fui al hospital y taratata, me prepararon y por aquí, por allá y que el otro. Y bueno, me dijo, ya estamos listos. Ahorita ya viene el doctor. Tranquilícese.
Bueno, y últimamente sentí yo que no trabajaron en mí, no trabajaron, pues me prepararon porque iba a llegar el doctor, el cardiólogo, pero a la media hora me dijeron, bueno señor, ya lo vamos a trasladar al lugar ya después que le hacen el trabajo a uno. Y le dije, a recuperación, gracias. Y le dije yo, pero le digo, no me trabajaron así, pues como me hicieron la vez pasada. Le digo, y el doctor, no me dice, pues él está allá enfrente de ese vidrio oscuro. Y él dijo que lo quiere ver en 8 días. En 8 días fui y me dijo el doctor así rapidito, porque ya estamos terminando. Me dijo, mira, Ricardo, no sé qué pasó, pero tus 3 arterias por las cuales te pedí que fueras al hospital, las miré limpias. Amén. No sé cómo me va a ir con el estómago los próximos días, pero las arterias, me dijo, tus arterias están limpias. 2 están limpias, una un poquito así, pero no vale la pena. No, así estás bien. Entonces, dice acá, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo digo y creo, ¿verdad? Porque pues ya cuando uno ya va con varios años en la fe, uno, digo yo, el inconverso la pelea solo. Daniel fue lanzado al foso de los leones. Al foso de los leones, usted ya sabe. ¡Pum! Lo echaron al profeta Daniel al pozo de los leones. Y el diablo nos lanza al pozo de los leones. El diablo nos lanza a las llamas de fuego. El diablo nos lanza a las aguas profundas, etcétera, etcétera. Pero Daniel tenía la protección de Dios. En cambio, los sátrapas, los enemigos de Daniel, los instigadores, los chupahuesos del gobierno, dijo el rey, bueno, pues ahora saquen a Daniel y van a echar allí a toda esta bola de mentirosos. Sus mujeres y sus hijos, de todos ellos. ¿Y qué dice la Biblia? Que todavía no llegaban al piso donde estaban los leones cuando los leones se apoderaron de ellos. Es mejor pelear la batalla con el Señor que solos. No confiéis, dijo el salmista, en caballos, ni en carros, ni en el hombre.
Confía en el Señor, confía en Jehová. Así que ahí vamos a quedar por causa del tiempo. Pero hay más puntos acá para que hablemos sobre el objeto del sufrimiento. Y después del sufrimiento salimos mansitos, con la apariencia de que toda la vida estaremos en la iglesia, con la apariencia de que, Señor, pero no, tristemente, felizmente para muchos sí, pero tristemente para otros solo reciben la ayuda, la bendición. Una campaña que hubo aquí en Oxnard, y fuimos y apoyamos y todo, y a la hora de dar las tarjetas, me dieron a mí 3 tarjetas para ir a ver en mi región a las personas que llegamos a una casa. Dijo la señora, ya nos presentamos, y así nos dijo la señora: miren, yo fui a la campaña, sí fui a la campaña, pero yo fui solamente para recibir un milagro por una sanidad que necesitaba. Fui por eso. Pasé al frente, recibí la sanidad, me siento bien, pero no tengo ningún interés ni en la Biblia ni en la iglesia. Simplemente fui porque pues oí el anuncio. Pero de cambiar no quiero cambiar, me quedo así como estoy. Pasen adelante, tómense un café y taratata. Entonces, nosotros debemos de ser como Pablo. Dios les bendiga. Bueno, nos gozamos mucho con la visita al hermano, con el hermano Gilbert hace un par de días en Bakersfield. Y bueno, nuestra hermana Rosario, pues también, Miguel, Daniel, las nueras, las esposas que estaban allí, los nietos y todos. Fue un tiempo muy bueno. Gracias a Dios nos gozamos, y Dios bendiga a la familia Nava allá en Bakersfield. Y así sea siempre. Dios les bendiga, familia Nava, y que el Señor traiga muchos frutos a la obra que nuestro hermano Miguel está abriendo ahí y que ustedes le están apoyando. Que Dios esté preparando muchos corazones para que pues el ministerio sea fructífero. Muchos saludos, Dios les bendiga, y como siempre a nuestros suscriptores, una bendición acompañarles. Y Ashley, que estás cumpliendo años hoy, Dios te bendiga. Te escribí allí, ¿verdad? Y te puse que eres un ejemplo de una joven, de un joven siguiendo el camino, siguiendo al Señor. Porque hoy hay muchos jóvenes que se están retirando de las iglesias. Pero el consejo ahí está. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Somos la iglesia cristiana de
Camarillo. Ahí estamos. Y allí pues dice pray, que es oración. Y aquí oramos. Orar. Orar. Y aquí estamos llevándoles en oración. Amén. No sé cuántos de los viejos de la iglesia se acuerdan del hermano Saúl, que fue locutor en Radio Nueva Vida. Me escribí hace un par de días que su mamá ya está en los últimos momentos, ya no come, ya no toma agua, está con profundo sueño y él pide oración, nuestro hermano Saúl García. Somos viejos amigos y hermanos desde el año 88, 89 que nos conocemos. Y bueno, él se congregó con nosotros y pues luego se fue a trabajar, porque él trabaja en soldadura de esos, como de esas estaciones de petróleo que hay en el mar, unas como plataformas, soldando y este y el otro, y bajan y por en fin. Pero Dios bendiga al hermano Saúl, al hermano Enaim, que Hugo nos ha escrito, nuestro hermano Hugo nos escribe pues que ya lo desconectaron. Entonces, pues Dios haga la obra. Amén. Así es, Dios haga la obra. Y cualquier cosa, pues el Señor está en control. Amén. Dios les bendiga.